Bueno, saludos a todos mis hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo poderosamente en el Señor. Y en este domingo vamos a estar compartiendo una palabra poderosa que el Señor puso en mi corazón, en la cual me ha estado ministrando profundamente. Y es entender que Jesús es el templo del Dios viviente. Pero así como Jesús es el templo del Dios viviente, nosotros ahora en Cristo igualmente somos el templo del Dios viviente. Jesús habló en la palabra de Dios, habló claramente que su cuerpo era el templo de Dios. Y esto vamos hoy a leer Juan 2, del 13 al 22. Del 13 al 22. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. En el 15, entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En el 16, y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. 17. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Versículo 18. Y los judíos preguntaron: ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió. Entonces Jesús les respondió, esa es la parte donde Jesús les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Óyelo bien, vuelvo y repito ese versículo 19 que es muy clave para el entendimiento de esta enseñanza. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Luego en el versículo 21 dice, en el versículo 20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? ¿No acaso él es el templo? Nuestro cuerpo humano mortal es la habitación del Dios viviente. El cuerpo de Jesucristo es el templo del Dios viviente. Y esto fue lo que nos quiso enseñar en esta ilustración con respecto al templo físico. Óyelo bien. Cuando nosotros vamos a una congregación o cuando vamos a un templo cristiano, no es el templo, las estructuras de paredes, lo que hace de ese lugar, oye bien, un templo, sino que somos nosotros, nuestro cuerpo mortal, que es ahora un templo viviente del Dios vivo y santo. Y luego dice en el 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy interesante. Volvamos otra vez a este versículo 19 y lo voy a decir de otra versión. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pongan atención a esto. El cuerpo de Jesucristo fue totalmente destruido, pero no fue destruido por sí mismo, sino por aquellos que fueron sus verdugos, los que demolieron el cuerpo de pecado, el cuerpo de Jesucristo mortal. El templo, o sea, la parte externa del cuerpo de Jesucristo, fue totalmente molido. En Isaías 53 nos habla que Él fue molido por nuestros pecados.
Entonces aquí vemos que fue el mismo hombre el que fue verdugo de este cuerpo y lo demolió. Pero también dice aquí, y en 3 días yo lo levantaré. En 3 días yo lo levantaré. O sea, aquello que fue molido, aquello que fue deshecho cuando él cayó a la tierra y murió, aquello de lo cual ya no sirve, aquello de lo cual fue corrupto, aquello de lo cual producía el pecado, aquello de lo cual en la naturaleza de pecado de la serpiente fue totalmente destruido. Él dijo, en 3 días lo levantaré. Y entendemos que al tercer día Jesucristo resucitó. Jesucristo llevaba un nuevo cuerpo glorioso, oye bien, incorruptible, en un alma inmortal, porque tanto, oye bien, en el espíritu de resurrección, el Espíritu Santo de Dios que lo resucitó, le dio vida a su alma, pero ya una vida inmortal. Ya su alma nunca jamás sería separada por el pecado. Porque Él sí se lleva el cuerpo del pecado y Él se lleva nuestros pecados. Y su alma sí viene a tener una ausencia de Dios por un tiempo muy corto. Él lleva a cabo la mortalidad del alma humana a la cual estaba sujeta. Pero así también este cuerpo que está sujeto a la muerte, dice la palabra de Dios que Él dijo que lo levantaría. Por lo tanto, este cuerpo humano igualmente vino a ser un cuerpo incorruptible, que nunca jamás morirá. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Realmente estamos creyendo en el Espíritu eterno de Dios en nuestro espíritu siendo uno? ¿Estamos creyendo verdaderamente en la inmortalidad de nuestra alma? ¿Estamos creyendo igualmente de que en la resurrección gloriosa del cuerpo de Jesucristo sí podemos gozar de un cuerpo incorruptible, aunque todavía este cuerpo humano mortal no se haya vestido de incorruptibilidad? Bueno, yo creo que todo lo que nosotros ahora creemos de lo que somos en Cristo Jesús viene por medio de la fe. Así que nosotros necesitamos levantarnos en fe y creer lo que ya fue llevado a cabo en el cuerpo de Jesucristo, pero también en el poder de la resurrección, lo que ya se nos fue dado por medio de la fe a nuestra vida, a este cuerpo humano mortal que un día se vestirá de incorruptibilidad, a esta alma, oye bien, a esta alma inmortal, porque ahora nosotros necesitamos entender que somos preservados para salvación, no para muerte, sino para salvación, para inmortalidad de nuestra alma, y con un espíritu que es un espíritu con Dios. Entonces, es importante entender estas cosas con respecto a lo que Él está diciendo con respecto a su cuerpo. Ahora, si nosotros miramos, hay varias analogías que se llevan a cabo con respecto al templo o al tabernáculo de Moisés. Tanto en el tabernáculo de Moisés como también en el templo estaba la parte de afuera, que era la parte del atrio, que esa es la parte que está simbolizando nuestro cuerpo humano mortal. Pero en el atrio del templo, que simboliza este cuerpo humano mortal, también tiene que ver con el cuerpo espiritual de pecado, que era la parte externa, lo que se veía, lo que se ve, lo que se manifestaba. Entendemos que el cuerpo espiritual de pecado vivía en este cuerpo humano mortal y era influenciado por la naturaleza espiritual de pecado que había en nosotros. Nosotros anteriormente tenemos que entender que estábamos gobernados por toda clase de pecado en este cuerpo humano natural.
ya que es en la cruz donde Jesús se lleva nuestro cuerpo de pecado espiritual, pero también, oye bien, en este cuerpo mortal es molido todos nuestros pecados que hubiéramos podido llegar a cometer con este cuerpo mortal, fue totalmente demolido y destruido. Igualmente, el cuerpo humano mortal debía morir a causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, este cuerpo humano también estaba sujeto a la muerte y aún continúa sujeto. No piensen ustedes que estoy diciendo que yo no voy a morir. Y bueno, y si a Dios le place que yo no muera, sino que sea transformada de inmortalidad en un alma inmortal a un espíritu, a un cuerpo incorruptible, ser transformada totalmente, pues eso le placerá a Él y Él lo hace como Él quiere. Pero sí, lo que les quiero decir es que todo esto es por medio de la fe. Lo que estamos creyendo ahora en el cuerpo glorioso resucitado, usted lo tiene que tomar es por fe. Por fe es que usted lo tiene que tomar. Ahora, fue dado por gracia, pero por medio de la fe es que tomamos la promesa de tener un espíritu nuevo, donde está el Espíritu de Dios, que es uno con nuestro espíritu. Un alma inmortal. Usted me dirá, pero todavía mi alma no es inmortal. Pues hoy le quiero decir una buena nueva. Por el Espíritu de Dios que tenemos dentro de nosotros, nuestra alma sí será preservada de toda mortalidad o de toda mortandad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, pero también de la ley de la muerte. Ya mi alma no está para morir. Óyelo bien, ya mi alma no está para morir, porque ahora hay una ley superior, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que es superior a la ley del pecado, porque la ley del pecado fue demolida, destruida y deshecha. Por lo tanto, ahora mi alma ya no está en la naturaleza de pecado, sino que está en una nueva creación, en una nueva naturaleza, donde el Espíritu de Dios habita dentro de tu espíritu. Y ese Espíritu Santo, esa nueva creación en donde está el Espíritu Santo, es el que preservará tu alma de la mortandad por el pecado. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Allí es cuando tenemos nuestra alma se siente afianzada, se siente segura. ¿En dónde? En el lugar santísimo. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10 que nuestra alma está como un ancla. ¿Dónde está anclada nuestra alma? Si el alma es la parte simbólica del lugar santo, y si dice que ya el velo de la carne de pecado fue quitado, entonces, ¿dónde se encuentra nuestra alma? ¿No acaso entonces nuestra alma se encuentra anclada en el lugar santísimo? ¿En el lugar más sagrado? ¿En el lugar donde ahora habita? Oye bien, donde ahora habita el Espíritu de Dios, en donde el Espíritu de Dios vino a ser uno conmigo. Uno con mi nuevo espíritu, sí, porque hay un nuevo espíritu. Ya no es el espíritu de pecado que se dejaba contaminar y llevar por una naturaleza de pecado. Es ahora un nuevo espíritu. Por eso puedo decirte, y estoy, oye bien, estoy tan segura en decirte esto, porque yo siento esa seguridad igualmente dentro de mí, que sí soy preservada. Vamos un momentico a Efesios, al capítulo 1, para que ustedes se den cuenta que su alma y mi alma sí está preservada para la inmortalidad, de la cual gozaremos cuando esta alma se vista de inmortal y este cuerpo de incorruptibilidad. Gloria a Dios. Un momentico mientras que abro, ¿ok? Y dice en el Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él, o sea, en Jesús, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
o sea, ¿quién es la palabra de verdad? ¿No acaso es Jesucristo la palabra encarnada? El evangelio de nuestra, ¿qué? Salvación. ¿No acaso Él es las buenas nuevas? Y habiendo creído ¿en quién? Pues en Jesús, en el Dios encarnado. Fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros los creyentes somos salvos por Cristo, pero también fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios que ahora habita y permanece dentro de ti. ¿Y dónde está tu alma? ¿No acaso tu alma está como un ancla en el lugar santísimo? ¿No acaso tu alma se siente cubierta, totalmente saturada por el Espíritu Santo de Dios que habita en tu espíritu? ¿Qué es lo que me va a dar a mí esa seguridad de inmortalidad? ¿Qué es lo que me da a mí esa seguridad de que no pereceré por el pecado que causaba la muerte? Sencillamente la nueva creación en Cristo. En tu espíritu eres uno con el Espíritu eterno de Dios. Por eso es que cuando creemos en Él tenemos vida eterna, no mortandad, no mortalidad, sino inmortalidad, porque somos preservados en la vida eterna de Jesús. ¿Pero cuál vida eterna? Con la que Él resucitó en un alma inmortal y en un cuerpo incorruptible. Gloria a Dios. Y luego, en el versículo 14 dice que ese sello que fue puesto dentro de nosotros ahora es como las arras de nuestra herencia. O sea, el Espíritu Santo es la garantía que le da a mi alma ahora por estar en el lugar santísimo, por estar anclada en el lugar santísimo, por poder habitar en el lugar santísimo, por poder beber del agua eterna, por poder saturarme de la palabra de Dios, por poder ser emblanquecida con la sangre de Jesucristo. Mi alma, oye bien, el Espíritu de Dios me da la garantía que yo lo lograré en esta vida. Dice el versículo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Oye, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál posesión adquirida? Un alma inmortal y un cuerpo incorruptible. Yo no sé usted, pero yo medito mucho acerca de ahora, por medio de la fe, sí puedo gozar como si ya tuviera un alma inmortal y como si ya tuviera un cuerpo incorruptible. Es que mi caminar ahora en este cuerpo humano mortal no es por la carne, sino es por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por nosotros. Ya no es por lo que fui, sino ahora es por lo que soy y por lo que seré, que ya es en mí. Un espíritu eterno en Dios, un alma inmortal y un cuerpo incorruptible. No estoy diciendo que lo tengamos en una manera natural ahora, pero sí te puedo decir que por medio de la fe puedo llegar a caminar como tal en el poder de la resurrección gloriosa del cuerpo de Jesucristo. El problema es que hemos tenido tantas malas enseñanzas, hemos tenido una mente demasiado estructurada en una religión, hemos sido alimentados por leche adulterada que no nos han enseñado a entender la grandeza de lo que es ahora poder vivir por medio de la fe en un cuerpo glorioso resucitado. Pues yo diría que
Bueno, sí, vendrá el día. Si parto antes del Señor, antes que el Señor venga, voy a decirte algo. Si parto antes de que el Señor venga, yo sé que este cuerpo se va a volver polvo. Pero dice la palabra de Dios que tenemos la esperanza de que vamos a ser resucitados en un cuerpo incorruptible. Pero voy a preguntarte algo. Si la cercanía del Señor, si su venida está tan pronta como creemos, ¿no crees tú que podemos ser esta generación que va a ser transformada en un alma inmortal y en un cuerpo incorruptible? Vaya, pues ¿por qué no nos preparamos ahora en vivir en lo sobrenatural de lo que Dios tiene para nosotros? Esto es muy poderoso y de verdad que es una cuestión para meditar. No es para meditar un ratico, no es para meditar de vez en cuando. Es algo que en esta pandemia de verdad lo único que he visto es la imagen de Dios, la imagen de Dios, la imagen de Dios en mí. Es aprender tanto acerca de mi nueva creación, de lo que Él ya hizo dentro de mí. Entonces, volviendo otra vez a la parte del templo, y ya habiéndoles dado la explicación, vamos un momentico a Isaías 9. Isaías 9. Es muy interesante cómo lo pone Isaías 9. Isaías 9, en el versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Pero vean a esta última frase: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero les voy a dar esta otra versión. Porque solo en Jesucristo volvemos otra vez a ser el templo viviente del Dios Todopoderoso. El que no puede habitar en un templo de ladrillo, sino que habita en un templo cuando Él vino a ser Dios hombre, Dios encarnado, habitó en un cuerpo humano para restaurar la humanidad en la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Y mire cómo dice ese versículo. Vuelvo y repito: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice: el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y voy a hacerles una pregunta: ¿no acaso eso ya sucedió? ¿No acaso ya el templo fue destruido? ¿Y no acaso también Jesucristo al tercer día levantó un nuevo cuerpo? Otra versión dice: la maravillosa pasión que el Señor Jehová, comandante de los ejércitos de ángeles, tiene para su pueblo, se asegurará de que está terminado. Hoy te voy a decir algo, iglesia de Jesucristo. Somos una piedra viva, cada uno de nosotros es una piedra viva y Él es la piedra angular. Y el templo será terminado. Nosotros, el templo será terminado. Sí, el templo completo será terminado. Nosotros como cuerpo y como templo de Dios en esta tierra será terminado y veremos su gloria, gloriosa como la del unigénito. En Oseas, en el capítulo 6, versículo 1 al 3,
dice, vamos, volvamos a Dios. Nos hizo daño, pero nos curará. Nos golpeó fuerte, pero nos volverá a corregir. En un par de días nos sentiremos mejor. Para el tercer día nos habrá hecho nuevos. Qué tremenda ese versículo. Nos habrá hecho nuevos. Esto es, nos resucitará. ¿Cuántos de ustedes gozan del poder de la resurrección gloriosa, de un nuevo cuerpo glorioso en Cristo Jesús por medio de la fe? No cuando vayamos a ser resucitados, que muramos y vayamos a ser resucitados. No. Estoy diciéndote ahora, porque es ahora donde hemos sido resucitados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y luego dice ese versículo, que nos habrá hecho nuevos, o sea, nos resucita, vivos y de pie, aptos para verlo cara a cara. ¿Cuántos lo estamos viendo ahora cara a cara? ¿Cuántos en el alma disfrutan el estar en el lugar santísimo, mirando su presencia, dejándonos alumbrar, dejándonos influenciar por esa pureza de su santidad, por esa vida que es luz para nuestra alma? Todos nosotros necesitamos entender lo que ahora somos en Cristo, y nuestra alma está ahora cara a cara. Recuerda el versículo que le di anteriormente, que está en Hebreos en el capítulo 10. Nuestra alma está como un ancla en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Eso significa que lo podemos ver cara a cara. Estas son cosas que en lo natural tú no lo vas a poder entender. Con tu mente natural no pretendas entender las cosas del Espíritu, porque nunca podrás. Pero en el Espíritu, tu alma percibirá la verdad de lo que ahora ya somos en Cristo Jesús, y tu alma podrá estar cara a cara, siendo deslumbrada, siendo alumbrada con la vida que es luz, de la cual eres uno en Cristo. Es allí donde gozamos de todo lo de Él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y luego dice en ese versículo de Oseas 6, 1 al 3, dice, estamos aptos para verlo cara a cara, viviremos delante de Él. ¿Está tu alma apta para verlo cara a cara? Solo los de limpios de corazón podremos ver a Dios. Y si tenemos ahora una conciencia limpia, oye, no una conciencia de pecado, porque el que tiene una conciencia de pecado es una persona que tiene siempre condenación por algo incorrecto que haya cometido, siempre se va a sentir culpable. No te estoy hablando de esa clase de conciencia, te estoy hablando de una conciencia sin pecado, te estoy hablando de una conciencia que ya fue purificada, emblanquecida por la sangre de Jesucristo. Es esa la clase de conciencia de la cual le estoy a usted hablando. Y esto me parece poderoso. Esto es tremendo. Y luego dice en el versículo 3, estamos listos para estudiar, para conocer y proseguir conociendo a Dios, ansiosos por el conocimiento de Dios. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cumplió Él su cometido? Yo creo que Dios sí cumplió su cometido. Dios se hizo hombre, y en el poder de la divinidad y en el conocimiento, oye bien, de todo lo de Él, como hombre, Él logró todas las cosas para nosotros como seres humanos. Luego dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 5, la vida humana, se las voy a dar de la Mirro, es una traducción muy hermosa, no es una traducción, podríamos decir que es una paráfrasis, mejor decirlo, ¿ok? Y dice así, Efesios 2:5, la vida humana, o sea, su vida humana, mi vida humana, es el tabernáculo de Dios ahora. ¡Wow! El cuerpo humano, este cuerpo humano,
Es ahora un tabernáculo de Dios. Y aconteció, oye bien a esta, tremendo, al tercer día se vistió Ester, su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. ¿Cuántos se están vistiendo con el lino fino, blanco, resplandeciente, que son las obras justas de los santos para ver al rey? Ella se vistió con lo mejor, con un vestido real. ¿Cuántos de nosotros estamos creyendo en ese vestido real? ¿Cuántos de nosotros vamos a encontrarnos con el rey? Esto es algo lindo, precioso. Y luego dice en esto de Ester, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la puerta. Y tocó el cetro, la punta del cetro. Solo los que estemos vestidos con el lino fino, blanco, resplandeciente, tocaremos la punta del cetro de nuestro rey. Solo nosotros, los que estamos creyendo, los que estamos firmes en la fe. Como dijo Jesús, ¿hallaré fe cuando regrese? La fe es la que mueve montañas. Pero ¿saben? La fe es la que actúa por el amor. Sin fe, sin amor, no puedes actuar como Él quiere que actuemos para prevalecer en esta vida de gracia. Aleluya. Y terminando ya el Efesios capítulo 2, que habla también acerca de estando muertos, y hablando aquí de la resurrección, en el versículo 5, Efesios 2, 5 y 6 dice: incluso cuando estábamos muertos y condenados por nuestros muchos pecados, Él nos unió. En otra versión dice: Él nos levantó a la vida misma de Cristo y nos salvó por su maravillosa gracia. Él nos levantó con Cristo el exaltado y ascendimos con Él a la gloriosa perfección y autoridad del reino celestial, porque ahora estamos sentados juntamente con Cristo, porque ahora somos uno en Cristo. En el versículo 5 de otra versión dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ya vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. En otra versión dice: es un milagro que Dios no perdiera los estribos y nos acabara a todos. En cambio, inmenso en misericordia y con un amor increíble, nos abrazó, nos levantó. Él tomó nuestras vidas, la tuya y la mía, que estaban muertas por el pecado, y nos dio vida en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero ¿quién se llevó la muerte sobre él? ¿No acaso fue Jesús? Y al tercer día nos dio ¿qué? Vida. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo está tu alma entonces? ¿Está muerta o está viva? Tú tienes que determinar que por medio de la fe en Cristo Jesús, ya Él pagó el precio de la paga del pecado, que era la muerte, y ahora estamos vivos delante de Él, estamos resucitados y estamos ahora en un templo viviente, en un cuerpo glorioso, resucitado, donde Él habita por medio de la fe. Entonces necesitamos entender que la vida humana sí es el tabernáculo de Dios. Este templo, este cuerpo humano mortal es el templo, es el tabernáculo de Dios, es templo de Dios. En el poder de la naturaleza divina de Dios, en Jesús, Él destruyó el hombre de pecado. ¿Cómo destruyó Él el hombre de pecado? ¿No fue acaso, por la naturaleza divina de Dios, que destruyó el poder del pecado? ¿No acaso fue el poder de Dios? ¿No acaso dice el versículo en Lucas que el hombre fuerte era el que estaba
custodiando sus tesoros, pero que vino uno más fuerte. Nunca hubiéramos podido vencer al pecado en nuestras fuerzas, ni siquiera la ley de Moisés pudo hacerlo, porque la ley de Moisés solo nos mostraba nuestra impotencia con respecto a la naturaleza de pecado. Pero vino uno lleno de gracia, el unigénito, el Dios que se hizo carne. Ese es el más poderoso. Ese fue el que tomó al que tenía poder en nosotros por la naturaleza espiritual de pecado y la destruyó, la crucificó, murió, pero al tercer día resucitó. ¿Estás creyendo tú en ese poder de resurrección? Entonces dice, aquí en estos versículos de Juan, en los que ya estuvimos leyendo, nos damos cuenta que los fariseos y los religiosos se burlaron de él. ¿Construirás el templo en 3 días? No entendieron que el templo al que Jesús se estaba refiriendo era su propio cuerpo humano, llevando el cuerpo espiritual del pecado, y sería restaurado para un nuevo cuerpo. Solo en Jesús, el único verdadero domicilio de Dios, iba a ser redimido en vida humana en su resurrección. La palabra que Jesús usó en este versículo 21 se refiere al lugar santísimo, y es la misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y lo vamos a leer, 1 Corintios 6, versículo 19. Y dice así: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el lugar más sagrado del universo? No hay otro lugar en la eternidad que se pueda comparar a este. Nuestro espíritu fue restaurado para llevar la presencia del Dios Todopoderoso y para usted ser una con el Espíritu eterno de Dios. El mismo Espíritu que habló y las cosas fueron creadas es el mismo que ahora habita dentro de ti. El mismo Espíritu que con su poder resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que habita ahora en tu cuerpo y vivifica todo tu cuerpo mortal. Y en 1 Corintios 6, 19 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es un altar sagrado? Que este es el lugar santísimo del Espíritu de Dios. Este es el lugar más sagrado del universo. No hay otro lugar en la eternidad que se pueda comparar a esto. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y ahora vive dentro de ti. ¡Wow! Señor, oro para que puedan entender el tesoro tan grande que ahora nosotros en nuestro nuevo espíritu, en esta nueva creación tenemos. Tenemos al Dios Todopoderoso, quien habita ahora por su espíritu dentro de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, tenemos igualmente en Juan 14, 20, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuántos de ustedes están reconociendo que así como el Padre fue uno con Jesús, Jesús en el Padre en Jesús, ahora Jesús igualmente, de la misma manera en que Él habitó en su Padre siendo uno, es igualmente en la misma manera con que Él ahora habita dentro de ti? Mi pregunta es: ¿estás entendiendo quién eres tú verdaderamente en este cuerpo humano mortal? ¿Estás entendiendo lo que hay realmente dentro de este cuerpo humano mortal? ¿Saben qué, hermanos? Esto solo es un estuche del tesoro más precioso que habita dentro de ti en tu nuevo espíritu. La misma morada permanente del Espíritu de Dios, y está dentro de ti. Aleluya,
Aleluya, gloria a Dios. El lugar donde el Espíritu Santo vive ahora es tu espíritu, tu nuevo espíritu en tu nueva creación. Es el lugar santísimo. Pero el estuche que lleva el espíritu y el alma es el cuerpo humano. Pero este cuerpo humano externo, lo que estamos viendo, pero ¿saben qué? Hay un cuerpo celestial que ya se nos fue dado. Hay un cuerpo celestial que ya se nos fue dado y tenemos que entender estas cosas. Sí, hay un cuerpo celestial. Si ustedes se acuerdan de la transfiguración, de lo que sucedió en Jesucristo, cuando Él se transfiguró y se vio la gloria de Dios en Él, así también hoy te digo, tenemos un cuerpo celestial. Es verdad que no estamos mostrando lo que está allí oculto dentro de nosotros, pero te digo, el cuerpo celestial es un cuerpo glorioso, es un cuerpo resplandeciente, como Él mostró a sus discípulos que vendríamos a ser nosotros en el cuerpo glorioso resucitado de Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Luego en Hechos, en el capítulo 7, versículo 47 al 50, dice así. Fíjese a ver qué horas son. Fíjese a ver qué horas son. Pero fue Salomón quien le construyó una casa. Sin embargo, el Dios Altísimo no habita en templos hechos por manos humanos. Oye bien a esto. Qué triste de verdad que la religión nos haya engañado con ese concepto de un edificio de barro, de un edificio en la que decían, es que Dios habita aquí. Muy triste de verdad. Nosotros somos el templo. Nosotros somos los que llevamos la presencia de Dios en nosotros. No por estar en un edificio o en una estructura, por más suntuosa o lujosa que sea. Nosotros somos este estuche de barro. Es el templo de Dios. Y luego dice en ese versículo 49, el cielo es mi salón del trono y la tierra no es más que un estrado de mis pies. ¿Cómo podrías construir una casa? ¿Qué podría contenerme? Dice el Señor Jehová. ¿Y dónde podrías encontrar un lugar donde pueda vivir? 50. ¿No sabes que son mis manos que han construido mi casa, no la tuya? ¿No acaso nos dio un nuevo espíritu en nosotros para que en él habitase su Espíritu Santo? Ese es el lugar, hermanos, nuestro espíritu donde habita Él. Los discípulos, cuando Él habla de estas cosas, se acordaron de estas cosas después de su muerte y resurrección. Ciertamente la muerte y la resurrección de Jesús son una señal de la restauración del Dios hombre. Las señales no son la fuente de la fe, sino que las señales siguen a la fe. La fe de Jesús en la perfección de nuestro ser interior y restauración de su presencia en nosotros es lo que nos salva de las mentiras que creíamos sobre nosotros mismos. Él redimió nuestro ser interior. Él nos dio un nuevo espíritu en nosotros para que ahora habitase el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él sabía lo que había en el hombre, una naturaleza de pecado. Él sabía que lo que estaba dividiendo era la carne de pecado entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y por eso fue que Él murió como murió, destruyendo esa carne de pecado, quitándola, deshaciéndola, para que ahora mi alma pueda gozar del nuevo espíritu y de la presencia del Espíritu Santo que es una en mi espíritu. Él vino exactamente por esta razón, para restaurarnos, no como un ejemplo para nosotros, sino como un ejemplo de nosotros. El ejemplo a seguir es Él. Salmo 69:9, y dice así: el celo por tu casa
me ha consumido. El celo por tu casa me ha consumido. Y los insultos de aquellos que te insultan ha caído sobre mí. Voy a darles esa versión, ese versículo en otra versión. Porque yo quiero que entiendas que el deseo de él fue tan grande, tan grande, tan grande, que su celo lo consumaba con respecto a restaurar este espíritu para hacer la casa de Dios. Esta alma para vivir cara a cara con Dios. Este cuerpo para ser un cuerpo celestial, un cuerpo lleno de su gloria, un cuerpo lleno de su resplandor. Y no estoy hablando de este estuche, estoy hablando de lo que hay dentro de tu nueva creación. Y dice así ese versículo en otra versión: mi amor por ti, oye, mi amor por ti tiene mi corazón en llamas. Te amo más de lo que puedo decir, porque estoy locamente enamorado de ti. Mi pasión me consume por tu casa. Él deseaba otra vez habitar en el hombre. Él deseaba otra vez que nuestro espíritu fuera morada de su espíritu. Él deseaba que nosotros estuviéramos otra vez cubiertos de su gloria. Mi pasión me consume por tu casa. Nada me alejará, aunque soporto todos los insultos de los que te insultan. Me culpan por todo lo que no les gusta de ti. Cuando nosotros vemos cómo los soldados romanos se ensañaron contra el cuerpo de Jesucristo, destruyendo, moliéndolo, en verdad no hemos llegado a entender la profundidad de lo que esto estaba significando. Pero hoy oro para que el Señor te continúe abriendo los ojos, para que entiendas mucho más por qué tuvo que ser Él molido como fue molido. Él fue molido como fue molido para la destrucción total de un cuerpo de pecado, para ser restaurado para una habitación para Él. Y eso lo hizo su pasión por volver otra vez a habitar en su casa, en el espíritu nuevo humano que en Cristo Jesús ahora tenemos. Aleluya, aleluya. El templo físico es el lugar donde el pueblo tenía un encuentro con Dios, pero la actividad comercial y especulativa de este tiempo convirtió el templo en una cueva de ladrones y le quitó la primera prioridad, el encuentro con la presencia de Dios. Se reclama el templo como lugar de oración y no de otras actividades de dudosa ética o de actividades legales, además de presentarse el maestro como nuevo punto de encuentro de los hombres con Dios. En el versículo que le sigue, en Marcos 11, en el versículo 14, dice: después de haber echado del templo a los mercaderes y en el templo se acercaron a él luego los ciegos, los cojos, y los sanó. ¿Qué nos está mostrando el Señor en Marcos 11? Cuando después de haber echado a los mercaderes, luego se acercan los que están necesitados, aquellos que están deseosos de liberación, aquellos cojos, aquellos ciegos, y dice que fueron sanados. Yo creo que el Señor nos está hablando aquí. ¿Será que el Señor desea que en este cuerpo que es templo de Él haya enfermedades? ¿Qué fue lo que hizo Él? ¿No acaso sacó a los mercaderes? ¿No crees tú que también así, de una manera, oye, no solo espiritual, sino también en la parte física, tú crees que Dios está deseando que nuestro cuerpo esté lleno de enfermedades, lleno de dolencias? Yo creo que no. El problema es que no hemos entendido que somos templo del Dios viviente. El problema es que no hemos entendido que Él quiso una restauración completa en espíritu, alma y cuerpo en nosotros, en donde Él ahora habita. Yo creo personalmente que toda enfermedad, toda dolencia, toda plaga que llegue a este cuerpo es ilegal en este cuerpo.
es ilegal en este cuerpo. Y usted me podrá preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué es ilegal? Bueno, sencillamente porque quien lo habita es Él, pero no solamente porque Él lo habita, Él lo compró con precio de sangre. Y dice la palabra de Dios que nosotros en sus llagas fuimos ya sanados. Entonces, ¿por qué tengo yo que admitir una ilegalidad en mi cuerpo que ya no le pertenece a mi cuerpo? Si estamos creyendo en la incorruptibilidad del cuerpo glorioso resucitado de Jesús, ¿por qué voy a permitir una corruptibilidad que traiga la enfermedad o que traen los virus y las bacterias y las diferentes cosas en el cuerpo humano? ¿Por qué? Esto es para ponerlo a pensar. Quizás muchos de los que vean este video dirán, esta vieja está loca. Bueno, así también dijeron de él, que estaba loco cuando dijo que el templo sería destruido, pero que en 3 días él lo levantaría. Pues yo le digo una cosa, yo creo que ya el templo del Dios viviente fue levantado en mí para que Él habitara por la eternidad. Por lo tanto, este cuerpo humano mortal, pero no corrupto, que nació de una simiente incorruptible, no corrupta, sino incorrupta, porque la palabra por la cual yo he renacido es la palabra eterna de Dios. El Verbo, la palabra eterna, se hizo carne y ahora habita en mí. Entonces le pregunto, si eres nacido de una simiente incorruptible, ¿por qué vas a tener corruptibilidad en tu cuerpo? ¿No acaso fuiste resucitado en el poder glorioso? Y ahora el Espíritu que resucitó a Jesucristo vivifica tu cuerpo mortal. ¿No acaso el cuerpo, no acaso el Espíritu de vida es el que trae la vida a ti y no la muerte? ¿No acaso es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la que te ha librado a ti de la ley del pecado y de la muerte? Piénsalo. Y después de hacer cualquier referencia a lo que estoy yo enseñándoles hoy, pueda meditar en la verdad. Y de pronto lo que le estoy hablando suene un poco raro para oídos que están acostumbrados a sencillamente otra clase de enseñanzas adulteradas. Pero yo sé que al espiritual nadie puede juzgar, así que no me puedes juzgar. Sencillamente pídele a Dios allí donde estás. Órale al Señor. Dile, Señor, revélame la verdad acerca de quién soy en Cristo y del poder de la resurrección, del cual ahora, por medio de la fe, puedo gozar en mi espíritu, alma, cuerpo, irreprensibles para la venida del Señor. Y le doy gracias a Dios por aquellos que tienen un espíritu enseñable, un corazón manso para recibir la palabra de la verdad, porque entenderán, porque conocerán y entenderán y caminarán como luminares sobre un mundo lleno de tinieblas, un mundo no solo lleno de tinieblas, un mundo que está bajo el poder de la muerte, pero no así los hijos resucitados de Dios. Los hijos resucitados de Dios ya no estamos bajo el reino de la muerte, ni de la mortandad, ni de la mortalidad, ni tampoco estamos bajo el reino de la corruptibilidad, ni la corrupción, sino que estamos levantados en el poder de la resurrección gloriosa de Jesucristo. Aleluya, aleluya. La purificación de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es tan importante como lo mostró Jesús en la parte natural del templo de Jerusalén.
toda cosa que sea ilegal o traiga perjuicio a tu cuerpo o daño a tu cuerpo. Todo lo corrupto que era de la simiente corrupta en nuestro cuerpo fue ya destruido para establecer en tu cuerpo humano mortal la incorruptibilidad. Jesús quiere que entendamos que debe ser erradicado, así como Él sacó a todos los que hicieron del atrio, de la parte externa, un centro de mercadería, y lo sacó porque el celo de Jehová lo consumaba. Así también sea hoy en tu vida, entendiendo esto, que en Jesucristo toda enfermedad, toda corruptibilidad tiene que ser erradicada. Es ilegal en tu cuerpo humano. Sí, en tu cuerpo humano, porque ahora tienes el poder de la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Celebre con alabanzas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha mostrado su extravagante misericordia, porque su fuente de misericordia, su fuente de misericordia, su fuente de vida eterna que está dentro de nuestro espíritu, que es uno con el espíritu de la fuente eterna de Dios en nosotros, nos ha dado una nueva vida. Renacemos de la simiente incorruptible para experimentar una esperanza viva y enérgica mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. 4. Renacemos de la simiente incorruptible en una herencia perfecta que nunca puede perecer, nunca puede ser contaminada y nunca puede disminuir. Por eso es que nuestra alma es prosperada. Por eso es que crecemos en nuestra alma para preservación de la promesa de salvación. Un alma inmortal que no puede morir por el pecado. Aleluya. Está prometido y preservado para siempre en el reino celestial para ti. Está prometido y preservado para siempre en el reino celestial para ti. Hoy te digo, alma de los que están oyendo, en Cristo y en la nueva creación que tenemos en Cristo, tu alma sí es preservada. Solo cree. Cree, por lo tanto, háblalo. Créelo, por lo tanto, vívelo ahora. En el número 5, mediante nuestra fe, el gran poder de Dios nos protege constantemente. Oigan bien, la nueva creación que está dentro de ti, que es una en tu nuevo espíritu, el Espíritu Santo, uno con tu espíritu, es el que te protege constantemente. ¿A quién? Pues al alma. Al alma es la que está protegiendo constantemente hasta que nuestra salvación completa, esté lista. Hasta que nuestra salvación completa esté lista para ser revelada en el último tiempo. Tremendo. 6. Que la idea de esto te haga saltar de alegría, aunque últimamente has tenido que soportar el dolor de muchas pruebas. Claro que sí, vamos a tener pruebas, aflicciones. Y ¿saben qué? No se vean exclusivistas en las cosas que tiene usted que soportar. Todos vamos a tener que soportar diferentes pruebas, dolores, sufrimientos, pero todos de una manera u otra lo tendremos que hacer. Y luego dice en el 7, pero las pruebas solo revelan el núcleo de tu fe.
que es mucho más valiosa que el oro perecedero, porque hasta el oro se refina con el fuego. Tu fe auténtica resultará en aún más alabanza, gloria y honor cuando Jesús el ungido sea revelado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 5 al 9, ya para casi terminar. Dice así: somos ahora como piedras vivas que continuamente somos edificados como casa espiritual. Tú eres una piedra viva, yo soy una piedra viva. Todos los creyentes renacidos de la simiente incorruptible somos piedras vivas, que estamos continuamente edificados como casa espiritual. Y ahora servimos como sacerdotes santos, separados para Él, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa e invaluable. Y el que creyere en esa piedra angular no será avergonzado. 7. Como creyentes en Él, ahora conocemos su gran valor. De hecho, su preciosidad se nos es impartida. Wow. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Una piedra que los hace tropezar y una piedra con la que tropezar. Siguen tropezando con el mensaje porque se niegan a creerlo. Y esto estaban destinados a hacer. Hay algo que el Señor me trae ahora a mi corazón. Es un versículo que me hace temblar. Porque Él dijo que por lo que no creían en Él, ellos morirían en sus pecados. Y el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado porque no creíamos en Él. Que sea el Espíritu Santo convenciéndote para que así puedas creer en la piedra angular. El 9. Pero ustedes son el tesoro escogido de Dios. Sí, tú eres el tesoro. Ese tesoro de Él, de su presencia, vive ahora, habita en ti. Por eso eres templo de Dios. Pero ustedes son el tesoro escogido por Dios, sacerdotes que son reyes, una nación espiritual apartada en santidad, consagrada para Dios. Aleluya. Te llamo a salir de la oscuridad para que experimentes la maravillosa luz de Él. Y ahora Él te reclama como suyo. Y todo esto lo hizo para que difundieras ahora su gloriosa maravillas por todo el mundo. Vive la vida de la resurrección, porque es la vida de la resurrección en Cristo lo que ahora el mundo tiene que ver a través de nosotros. Vívelo sobrenatural. Jesús declaró que la vida humana, nuestra vida humana, es ahora el templo del Dios viviente. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque Jesús vino a enseñarnos que era la casa viviente. Era el templo del Dios vivo, verdadero y único, el uno Dios. Que su espíritu vivió en la perfecta unidad del Dios uno. Que su alma vivió cara a cara con Él todo el tiempo de su vida humana mortal en esta tierra. Su alma nunca se separó de la fuente de vida de su Padre. Por eso fue tan duro para Él tomar en su alma la paga del pecado,
la ausencia de la vida de Dios en su alma, porque él nunca había estado separado de él, de su Padre. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando. Tu Hijo nos vino a enseñar, a restaurar, a darnos entendimiento en la luz de la verdad, lo que ahora somos y tenemos de ti en este nuevo templo. Porque el viejo fue demolido por el hombre. El hombre mismo fue el verdugo de su propio mal y lo destruyó. Pero al tercer día resucitaste, restauraste el templo de Dios en la humanidad tuya y en mi humanidad, para venir a ser ahora habitación del Dios único y verdadero. Por eso cuando tú hablas acerca de tu cuerpo y tu sangre, tú dices: coman de mi cuerpo, de mi carne, y beban de mi sangre, para que yo permanezca en ti y tú en mí. Hoy declaro sobre las almas de los entendidos que me oyen, y hoy les digo que sí, nuestra alma está ahora viviendo en el lugar santísimo, siendo ahora del Espíritu, siendo ahora y comiendo ahora de su carne y bebiendo de su sangre. Óyelo bien, alma, para inmortalidad. Comemos del fruto del árbol de la vida, constantemente expuestos, siendo la vid verdadera y nosotros su rama. Él produce el fruto de vida en ti y a través de ti, para que otros vengan y coman de la vida de Cristo en ti. Gracias, Señor, porque aún también en nuestro cuerpo humano mortal hemos entendido que por el poder de la resurrección, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección, el mismo que vivificó el alma, el cuerpo de Jesús, y le dio un nuevo cuerpo, pero así también una nueva alma, un alma inmortal y un cuerpo incorruptible. Es igualmente el que ahora vivifica tu cuerpo humano mortal y mi cuerpo humano mortal. Solo aprende a beber de la fuente de vida, la única fuente de vida que puede vivificar tu cuerpo mortal. Vives en el poder de la resurrección y la muerte ya no tiene poder sobre ti. El Señor nos dio una enseñanza muy clara cuando Él tomó y sacó a todos los que estaban haciendo una mercadería en el cuerpo, en el templo del Dios viviente. Hoy te digo, no dejes que el enemigo te engañe, no dejes que el enemigo haga una mercadería de enfermedades, de dolencias en tu cuerpo humano mortal, porque el que ahora resucitó también te ha resucitado a ti y vivifica ahora tu cuerpo mortal. Padre, gracias por cada uno de ellos, Señor, y por el entendimiento espiritual que les darás en esta enseñanza.
Hermanos, Dios les bendiga y nos estamos viendo en la próxima.